Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevo fantasma de racionamiento. El Centro Nacional de Operación, que coordina al sector eléctrico del país, alertó por un eventual racionamiento de energía en octubre. Esta noche hablamos con Alejandro Castañeda, vocero de los generadores de electricidad, para ver las causas de esta alerta y la posibilidad real de que eso se materialice. Las nuevas proyecciones financieras. Fedesarrollo presentó su nueva encuesta de expectativas financieras en las que miden a criterio de los expertos para dónde van el crecimiento económico, la inflación, la tasa de interés y otras variables económicas. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, estará en unos minutos aquí en Signo Pesos. Las marcas más amadas por los colombianos. Una compañía especializada estudió cuáles son esas marcas con las que los colombianos muestran una mayor conexión emocional. Víctor Grosso nos contará en minutos cuáles son y qué hay detrás de ese vínculo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un fantasma que de cuando en cuando ronda a nuestro país, y es el fantasma de un racionamiento eléctrico. En las últimas horas, una alerta en ese sentido fue encendida. Para hablar de este tema, saludo al doctor Alejandro Castañeda, quien es el presidente de ANDEG, la Asociación de Empresas Generadoras de Energía. Doctor Castañeda, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, doctor Castañeda, entiendo que el origen, digamos, de este tema, de esta alerta que se generó en las últimas horas, proviene de esta planta, que es una planta regasificadora que, si no estoy mal, queda frente a Cartagena. Exactamente, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Qué hace SPEC en el país? Pues Henry, básicamente ese es el puerto de importación que tiene Colombia de gas natural y es el único que existe en este momento en el país. Este es un puerto de importación de gas que utilizan tres plantas térmicas que son Termocandelaria, Barranquilla y Termoflores, que son las tres plantas térmicas más grandes que tiene Colombia, que están ubicadas en Cartagena y en Barranquilla. Entonces, esta planta lo que hace es importar gas, dárselo a las térmicas, y esto viene sucediendo desde el año 2010. Lo que pasa es que hoy en día, a diferencia pues, de épocas anteriores, este gas que está llegando, parte de él, 40 millones de pies cúbicos, que es el 4% de lo que consume Colombia, no solamente lo consumimos las térmicas, sino se le está vendiendo también a otros tipos de demanda, como demanda industrial o demanda residencial o demanda comercial, a demanda no térmica. Entonces, esa es la diferencia, digamos, de lo que ha venido pasando y que refleja obviamente que hay una estrechez desde el punto de vista de gas, porque ese gas importado, como te digo, ya se está usando en otros segmentos de consumo de gas natural. Claro, y entiendo además que digamos, el problema, el anuncio parte de la base de que en octubre, usted me dirá las fechas, esta planta va a entrar a un mantenimiento y eso va a impedir que entre ese gas importado del que usted hace referencia. Claro, ese es el punto principal y de ahí sale, digamos, de ahí sale la recomendación del CNO, perdón, la recomendación del CNO de anunciar un posible racionamiento. ¿En qué sentido? Déjame un segundo. Tranquilo, doctor. Sí, es que esta planta ha cobrado muchísima importancia, doctor Castañeda, precisamente. Tranquilo, la planta ha cobrado mucha importancia, decía, porque a raíz de que ahora el gas importado se ha vuelto muchísimo más relevante para nuestro país, pues claramente esta planta se ha vuelto mucho. Todos los ojos del país de alguna manera están puestos allí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces lo que sucede, Henry, es que esta planta entra en mantenimiento, es un mantenimiento programado que se hace todos los años, desde el 10 de octubre hasta el 14 de octubre, y normalmente se programa en un puente precisamente porque es el momento en el cual se consume menos gas y se consume menos energía. Entonces, ¿dónde nace la alerta? Para que lo vayamos decantando de una vez. Las térmicas ya hicieron la tarea, al igual que el año pasado cuando hizo el mantenimiento, de ir a conseguir gas con otros agentes, con industriales, con distribuidores de gas natural a otros segmentos, como lo decíamos, no térmicos. Y la respuesta que recibieron en esta oportunidad fue, oiga, tengo gas para mí ese fin de semana, pero no me está sobrando nada, no le puedo vender excedentes. Entonces, claro, los térmicos, esas tres plantas, levantan la mano, le dicen a XM, mire, no estoy consiguiendo gas, me toca declararme indisponible esos 4 días, 5 días, y entonces ahí XM le dice al CNO, ojo CNO, porque como usted es el responsable de anunciarle al gobierno si hay necesidad de un racionamiento en energía eléctrica,
yo estoy viendo que si estas tres plantas no opera por lo menos una, la región Caribe le puede estar faltando más o menos de entre el 30 y el 35% de su energía. Entonces, ahí es donde nace la alerta. XM lo que dice es, mire, yo estoy viendo que tienen que haber racionamientos en la zona Caribe 2, que serían Atlántico, Bolívar, Magdalena, Guajira y Cesar. 5 departamentos de la región Caribe que podrían tener estas afectaciones. Entonces ahora lo que toca mirar es, claro, como no se consiguió gas en esas relaciones bilaterales, hay que mirar cómo se asigna gas al sector termoeléctrico para que no se apague desde el lado de energía eléctrica. Es decir, llegamos a un punto en el cual, Henry, estamos tan débiles en gas que es o ración energía eléctrica o ración o gas natural. En el sector eléctrico, ¿por qué solo se habla de 3 plantas que usted las mencionó y están todas en la costa? ¿En el resto del país la generación eléctrica no utiliza de este gas importado, doctor Castañeda? Lo utiliza, pero lo utiliza de forma esporádica, Henry. Es decir, estas son 3 plantas que normalmente tienen que estar operando, por lo que te mencionaba anteriormente, y es que desde el interior del país yo no le puedo dar toda la energía a la región Caribe, solamente le puedo abastecer un 60%. Tiene que haber siempre un 30-35% de lo que consume la región Caribe generándose en sitio. Y las únicas plantas, digamos, que tienen esa disponibilidad, porque son de las más eficientes, con gas natural, son estas 3 plantas. Entonces, son las que consumen ese gas importado, son las que hicieron esos, digamos, que esa infraestructura y son las que se abastecen de esa planta todo el tiempo desde el año 2016. Por eso, como te digo, ahí es donde se juntan las dos cosas. Por lo menos se necesitan 100 millones de pies cúbicos, que es el 10% de lo que consume Colombia para abastecer una de estas plantas y mantener la región Caribe sin apagones. Esa es como la situación desde ese punto de vista. Pues atendiendo justamente esa alerta, esa alarma que encendió el Centro Nacional de Operación, en las últimas horas el Gobierno Nacional emitió un comunicado, concretamente el Ministerio de Minas, anunciando unas medidas para evitar, digamos, que ese temido racionamiento eléctrico, así sea solamente en algunas partes de la costa atlántica, suceda, porque de todas formas sería muy grave. ¿Cuáles son esas medidas, doctor? ¿Por dónde va, digamos, la solución para evitar ese racionamiento y qué tan efectivas son las medidas anunciadas? Sí, Henry, mira, el tema es el siguiente. Como normalmente la afectación es más grande si tienes que racionar desde el lado de energía eléctrica, y como en el lado de gas tú puedes, digamos, que segmentar a quién le asignas gas y a quién no. Entonces, digamos que es mucho más sencillo racionar desde el lado de gas natural. Ahora, hay un decreto y hay unas reglas, digamos, en el sector de gas, que cuando se da una restricción insalvable, que es esta, es decir, hay menos oferta de lo que la demanda consume, el gobierno puede priorizar a quién le da ese gas, ¿correcto? Entonces, eso es parte de lo que está anunciando el gobierno, que ya está tomando una decisión desde el punto de vista de por dónde y a quién le puede quitar el gas, ¿cierto? Y dárselo a las térmicas para que continúen generando desde el lado de energía eléctrica. Si tú racionas en energía eléctrica, como te digo, pues afectas a muchos usuarios. Pero si racionas en gas, lo que puedes decir es, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, si segmento únicamente sector industrial, le quito una parte del sector industrial del gas y se lo entrego a las térmicas. O puedo decir también, mire, Ecopetrol, no use tanto gas en la refinería ese fin de semana y más bien cédale ese gas a las térmicas para que generen. Eso es lo que se puede hacer desde el punto de vista de gas, que es un poco más flexible, como te digo, que obviamente racionar desde el lado de energía eléctrica, que te puedes llevar por delante mucho más usuarios residenciales. Entonces, esa decisión del gobierno, que falta materializarla en unas resoluciones, pues lo que dice es cómo aplica esa restricción desde el lado de gas para asignarle gas a las térmicas, que no se apague la región Caribe y minimizar el impacto desde el lado de gas. Claro, sí, sería menos doloroso racionarle gas a algunas industrias durante un puente festivo que a millones de habitantes en la costa atlántica. Doctor Castañeda, usted me dirá si estoy equivocado, este problema que se está presentando a raíz de este mantenimiento que le van a hacer a la planta SPEC, ¿no es más o menos la misma situación que vivimos hace como un año y que estábamos hablando como de esta misma situación? Sí, Henry, pero hay una diferencia grande y es la siguiente. El año pasado se logró conseguir gas. Entonces, cuando se habló de sacar esta resolución y este mecanismo de suspensión desde el lado de gas natural, finalmente no se necesitó porque las térmicas consiguieron gas con los otros agentes. Los industriales le vendieron gas, los distribuidores de gas natural les vendieron gas y se consiguió la necesidad de esos 100 millones de pies cúbicos y generaron durante 2-4 días, terminó el mantenimiento y volvió la planta en operación sin ningún problema. Entonces, importante eso. La gran diferencia hoy es que cuando se hizo la tarea de ir a preguntarle a todo el mundo, la respuesta fue, no tengo sino para mí, no me está sobrando nada el fin de semana ni siquiera.
Entonces, fíjate que ahí se está reflejando también la estrechez de gas. Y como te decía, pues eso es evidente cuando la misma planta abastece el 4% de la demanda nacional, ¿cierto? Que con ese gas importado, el 4% de consumo no térmico se está abasteciendo también desde esa planta de regasificación de Cartagena. Entonces, ese es el rollo. Estamos mucho más apretados este año y el próximo año, cuando estamos hablando de unos déficits de gas de 250 millones de pies cúbicos, pues va a ser mucho más grande. Y esa es otra preocupación que, bueno, tenemos que ir mirando en el camino. Pero esa es la situación a hoy. Claro, independiente de qué sector sea finalmente el real afectado, pues de todas maneras es preocupante que el país como que esté ahí andando en el filo de la navaja en temas de abastecimiento de gas natural. Pues doctor Castañeda, haremos un seguimiento muy permanente de aquí a que esto ocurra, a ver si realmente se supera todo y se evita ese temido racionamiento. Gracias, doctor Castañeda, por estar en Signo Pesos. A ustedes, Henry, muchas gracias por la invitación muy amable y esperemos que así sea, que se logre coordinar esa necesidad de gas. Ojalá y así sea. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la movida empresarial que anunció DirecTV. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Por estos días en que el país está viviendo un rebote de la inflación, unas finanzas estatales resquebrajadas y un dólar que está bajando de precio, cobra más relevancia saber y conocer cuáles son las expectativas financieras que mensualmente elabora FEDesarrollo. Pues por eso saludo al doctor Luis Fernando Mejía, el director de FEDesarrollo. Bienvenido a Signo Pesos, doctor Mejía. Hola Henry, qué gusto, gracias por la invitación, como siempre un placer estar con ustedes. Para quienes no conocen regularmente esta encuesta, ¿la hacen cada cuánto y quiénes responden esa encuesta de expectativas financieras? Sí, Henry, mire, esta es una encuesta que hacemos en conjunto con la Bolsa de Valores de Colombia, la publicamos mensualmente y se hace a los analistas financieros, a quienes toman decisiones de inversión y que por ende deben estar estudiando con mucho cuidado para dónde va el crecimiento económico, para dónde va la inflación, para dónde van las tasas de interés, porque están apostando el dinero de las entidades financieras, los establecimientos de crédito, entre otros, justamente en apuestas que hacen frente al devenir de estas variables macroeconómicas tan importantes. Pues hablemos entonces primero de una variable que es muy importante y a la que mucha gente sí le presta atención porque sabe que al final eso le va a tocar su bolsillo, la tasa de interés. ¿Qué expectativas dicen los expertos que podríamos tener para el resto de año y quizás para el próximo año? Sí, Henry, mire, relativa estabilidad. Recordemos que actualmente la tasa de interés por parte del Banco de la República está en 9,25%. Los analistas estiman que en la reunión de este mes de septiembre, que será el 30 de septiembre, la Junta no va a disminuir su tasa de interés, pero estiman que en al menos una de las próximas reuniones habrá una reducción de 25 puntos básicos para cerrar con una tasa de interés del 9%. Esto muestra naturalmente la ralentización en la reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República por varios factores, por las malas noticias en el frente de inflación y también, como usted lo mencionaba al principio, por la situación fiscal. Así que todavía no vamos a ver, al menos en este año, tasas de interés más bajas de las que estamos viendo sustancialmente hoy en día. Eso en materia de tasas de interés. Ayer el DANE, doctor Mejía, por ejemplo, reveló algunas cifras con un buen comportamiento, no solamente del comercio, sino también de la industria que ha venido sufriendo durante mucho tiempo y hablaba de un crecimiento superior al 5%. En expectativas, ¿qué vemos en esos sectores y en general, digamos, en materia de crecimiento económico para todo el país? Sí, Henry, mire, nosotros no preguntamos sectorialmente a los analistas qué están viendo, pero sí, por supuesto, qué están esperando en materia de crecimiento económico a nivel agregado. Y la no tan buena noticia es que una reducción pequeña, pero al final de cuentas reducción en términos de la expectativa de crecimiento para este año. En la encuesta que habíamos publicado en el mes de agosto, esta expectativa era del 2,7% y ya ahora en la encuesta de septiembre estamos hablando de una cifra del 2,6%, que va en línea con lo que hemos visto realmente en el primer semestre del año, que fue más o menos el crecimiento observado. Y para el próximo año una cifra muy similar, también 2,6%, así que una economía que está creciendo, pero que lo hace a un ritmo todavía muy lento por debajo de lo que puede ser ese crecimiento potencial o de largo plazo del país. Claro, podríamos crecer muchísimo más que esas cifras por debajo del 3%. La inflación también muy importante para los colombianos. Doctor Mejía, ¿va a seguir rebotando la inflación, que es algo que hemos visto, digamos, en los últimos meses, como ese riesgo de que ya la inflación no está bajando, sino que al contrario como que o se estancó o está volviendo a subir un poquito?
Sí, Henry, mire, yo utilizaría justamente esa palabra que usted acaba de mencionar, estancamiento en la reducción de la inflación. Hemos tenido ya prácticamente 3 meses de relativa estabilidad y las malas noticias en el frente justamente de inflación para el mes de agosto, en donde la tasa de inflación estuvo ligeramente por encima de la expectativa del mercado. Esto que generó estas noticias negativas en el frente de inflación, naturalmente se tradujeron en un aumento de las expectativas de inflación para el cierre del año. Anteriormente estábamos en una cifra del 4,94% expectativa de inflación para el cierre del año y en esta última encuesta ya estamos hablando de un 5,08. No suena mucho, pero ya se está superando esa barrera del 5%. En la medida en que las noticias en el frente de inflación no sigan siendo buenas en los 4 meses que restan, pues naturalmente esas expectativas seguirán al alza y por ende evitarán justamente que el Banco de la República continúe con su reducción de la tasa de intervención. Pues por estos días también muchos colombianos han estado, digámoslo así, contentos porque han visto que el dólar, que también le afecta a muchas personas, también a muchas empresas, ha venido bajando, ya está por ahí en niveles un poquito por debajo de 3.880 pesos. Y muchos se preguntan, ¿será que compro ya o será que me espero a ver si baja más? ¿Usted qué les diría a esos colombianos? Pues mire, Henry, indudablemente que el comportamiento de la moneda colombiana frente al dólar ha sido muy favorable por varios factores. Tal vez el más importante, justamente lo que ocurrió hoy, la expectativa de una reducción de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Todo el mercado estaba estimando una reducción de 25 puntos básicos, que fue efectivamente lo que ocurrió. Y eso genera una depreciación del dólar frente al resto de monedas. ¿Por qué? Porque cuando las tasas de interés en Estados Unidos son menores, eso hace más atractivo en términos relativos las inversiones en otras economías, las emergentes, por ejemplo, incluyendo Colombia. Es decir, incentivaría la llegada de nuevos dólares para aprovechar esas rentabilidades más altas relativas a economías como la colombiana. ¿Eso qué implica? Más dólares ingresando, naturalmente una caída del precio del dólar, que es lo que hemos estado viendo de manera pronunciada, especialmente en las últimas semanas. Eso ha generado que las expectativas de tasa de cambio para el cierre del año se redujeran notablemente en la encuesta de septiembre. Aquí tengo el dato. Estábamos hablando de 4.150 pesos de expectativa que tenían los analistas para el cierre del 2025 y ahora estamos en 3.950. Luce alto todavía dado los niveles actuales. ¿Qué pasará? Seguramente si el dólar continúa en los niveles actuales o en precios ligeramente por debajo, las expectativas se van a ajustar gradualmente hacia esos nuevos niveles. Así que buena noticia desde el punto de vista que quienes quieran y necesiten comprar dólares, el mensaje y por supuesto el consejo es no se les olvide, no inviertan todos sus ahorros, todos sus excedentes en el dólar, siempre hay que diversificar el portafolio y mantener diferentes activos para evitar que caídas en el precio de ese activo puedan afectar negativamente su rentabilidad. Y quisiera preguntarle por un último indicador, doctor, que le golpea sobre todo a Ecopetrol y al gobierno nacional, porque dependemos todavía mucho de estos ingresos, del petróleo. ¿Qué expectativas hay? Porque el petróleo de por sí que ya ha venido cayendo a niveles más o menos de $67, pero incluso este año ha estado más abajo de ese precio. Sí, Henry, mire, realmente no hay muchas novedades en términos de las expectativas o cambios frente a las expectativas del precio del Brent, que recordemos es la canasta de referencia del precio del petróleo que produce Colombia. Y en ese sentido estamos alrededor de los $65 y $66 en ese precio del Brent, que es básicamente la expectativa que se tenía el mes anterior. Es decir, a pesar de los cambios recientes, el mercado está estimando que muy probablemente lo que vamos a ver es un precio del petróleo alrededor de esos 65, $66. Es una buena noticia que por supuesto afecta, digamos, de manera importante, como usted lo mencionaba, a Ecopetrol. Lo que no es tan buena noticia para Ecopetrol, naturalmente, es la caída del precio del dólar, porque al final de cuentas, Ecopetrol lo que hace es exportar barriles de petróleo y por ende lo que le importa a Ecopetrol es el producto o la multiplicación entre el precio del barril Brent y la tasa de cambio. Entonces, estabilidad en el precio del Brent, pero caída en la tasa de cambio, eso va a afectar ligeramente de forma negativa la caja de Ecopetrol. Pues doctor Mejía, siempre será muy interesante saber esas expectativas que ustedes elaboran, porque mire cómo esto ubica, digamos, a la gente, incluso al ciudadano de a pie, sobre qué podemos esperar en la economía colombiana para los próximos meses y para el próximo año, y así uno saber cómo se va moviendo. Doctor Mejía, gracias por estar en Signo Pesos. Gracias, Henry, de nuevo por la invitación. Como siempre, un placer. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Claro que sí, a usted.
Y la movida empresarial la ha anunciado hoy esta compañía DirecTV de televisión al confirmar su alianza con varios grandes del streaming en Colombia. Se trata de un beneficio para los usuarios antiguos y nuevos que tendrán a partir de ahora acceso a los contenidos de Disney Plus, Paramount Plus y Prime Video a través de una cuenta única. El beneficio se verá reflejado en el bolsillo, pues cada suscriptor, según el anuncio, terminará pagando menos que si lo hiciera de manera independiente por cada una de esas plataformas. Increíble. Películas, series, eventos en vivo y el más variado contenido deportivo serán ahora unificados por DirecTV en un solo servicio digital. Salimos a escuchar a los colombianos, entonces nos dimos cuenta que al igual que yo, que tú, que muchos colombianos, estábamos pagando mucho dinero en apps, Netflix, Amazon, Disney, todos por aparte. Entonces dijimos, hombre, ¿cómo podemos hacer que el cliente tenga una mejor propuesta de valor y todo en un solo lugar al mejor precio? Y nos lanzamos a la locura y lo logramos. Pero también vamos a darle acceso a Win Sport Más, también le vamos a dar acceso a Disney Plus y también le vamos a dar acceso a Paramount Plus y a Amazon Prime. Todo esto incluido con un solo usuario y una sola contraseña para que puedas navegar en las diferentes plataformas. Y lo mejor de todo, te vas a poder ahorrar hasta un 50% o quizás un poco más que si lo contratas por aparte. Y a esta hora llega don Víctor Grosso con una noticia que tiene que ver con todos. Marcas en Colombia de productos y servicios. ¿Por qué vamos a hablar hoy de marcas? Don Henry, buenas noches y buenas noches para los televidentes porque es un ranking, un estudio muy interesante sobre las marcas en nuestro país, pero en nada tiene que ver con las marcas más vendidas o productos más vendidos, ni con las que se encuentran en la cabeza o que tienen más reconocimiento entre los colombianos. No. Este es el ranking de las 20 marcas, según este estudio, más amadas por los colombianos. Y quien elabora este estudio dice que una cosa muy diferente es tener una marca en la cabeza y otra cosa muy diferente es amar una marca, porque voy a preferirla sobre cualquier cosa. De hecho, hacen recomendaciones a las marcas para que se metan en el corazón de los colombianos, no tanto en la mente de los colombianos. Un vínculo emocional, digamos. Sí, sí, sí. Y es muy interesante. Por eso destacamos hoy las 20 marcas más amadas por nosotros, los consumidores colombianos. Este estudio se llama el Brand Love Index 2025 y es realizado por Cluster Research. Y bueno, aquí ya las tenemos numeradas. Yo no veo muy bien, don Henry, ayúdeme. En el primer lugar, sí. Alpina. No están en orden de importancia, sino en orden alfabético. Okay. En el segundo lugar creo que es Arroz Diana. Arroz Diana, sí, está más señor. cerquita. Sí, Tercer lugar, en vestuario, Arturo Calle. Esa sí la veo bien y la reconozco. Cuarto lugar, y usted me dirá si está de acuerdo o no. En bancos, pero claro. Bancolombia. En chocolatinas, no sé si usted está de acuerdo. Sí, chocolatinas Jumbo. Dicen que es chocolatina Jumbo, ¿no? Uno creería que es la chocolatina. Yo tendría otra, pero bueno, si eso dice la encuesta, pues ni más faltaba. Yo le leo las de acá. La sexta es entonces Cine Colombia. Hay varias marcas de cine en Colombia. Sí, señor. ¿Sí? Luego viene Colsubsidio y ahí creo que ya alcanza a mirar la 8. Crepes and Waffles, una marca de mucho reconocimiento. Cueros Vélez, esta, protagonista por estos días. Claro. En pollos, Frisbee. Que además que creo que muchos la empezaron a querer todavía más cuando empezó el Claro, la disputa en España por la marca. Bueno, claro, allá sí, en el señor. puesto número 11. Esta es Nivea, que es una marca de cremas y muchos productos de belleza. Y luego viene esta, por supuesto, muy querida. En cafeterías. Juan Valdés. Y cafés. Sí, Juan Valdés. Mercado Libre en e-commerce. Sí. Neki, billeteras digitales. Sí, Caley, esto es electrodomésticos. Allá vemos Nu, que es el banco digital más grande en América Latina, presente en Colombia, y este es Ponqué Ramo, claro, muy los querido. Los productos Ramo, muy reconocidos. Otra de electrodomésticos, Samsung, Seguros Sura, y por último tenemos a Toto. Estas son las 20 marcas más amadas por los colombianos. Pues bueno, pueden ser, don Víctor, muchísimas otras marcas también. Yo discrepo con algunas, pero claro, bueno. Claro que sí, pero bueno, por eso... Eso es lo que respondió la mayoría de los colombianos. Por eso justamente es una encuesta, porque pues es digamos, el promedio de los lo que miles de colombianos que fueron encuestados. Don Víctor, muchas gracias por estar aquí. Yo me quedo porque antes de despedirnos los dejo con este dato. El Foro Económico Mundial reveló que la deforestación sigue siendo desmedida en el mundo. Solo el año pasado más de 6,7 millones de hectáreas de selva tropical primaria fueron destruidas. Eso equivale a un área casi del tamaño de Panamá. Y esto trae consecuencias gravísimas para las especies animales y para el equilibrio climático del planeta. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.